Bueno, buenos días. Mientras en las clases presenciales seguimos viendo la Revolución Mexicana y el estado de la Revolución Mexicana, todo en el siglo XX, aquí en Teletrabajo estaremos viendo o continuando con el ejercicio de las constituciones políticas del siglo XIX. La segunda constitución se llama Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, de Agustín de Iturbide. Realmente no hay diferencia entre las constituciones liberales, que son republicanas en esencia, y este reglamento que apunta a una forma monárquica, que es el Imperio Mexicano. Monárquica. Y el gran contenido liberal que tiene este reglamento del Imperio Mexicano, el liberalismo, está en los principios del Estado, de una teoría del Estado, de la estructura de la forma de gobierno y propiamente la constitución política, es decir, cómo está constituido el poder. Entonces, vamos a distribuir este documento, si me permiten, vamos a visualizarlo. Aquí está. Pero me parece que esta no es la versión que buscamos. Permítanme, sino esta. Entonces, ese liberalismo, esa ideología que supuestamente es contraria a la monarquía, en la realidad del imperio, pues tiene un contenido totalmente liberal. Pero es como encajar la forma monárquica en las estructuras liberales, como lo vamos a ver. Así que vamos a hacer primero como un esquema. Bueno, primero tenemos que poner esto, grupo 409, clase de teletrabajo 2, en el mes de abril, tema las constituciones del siglo XIX y el subtema reglamento provisional político del Imperio Mexicano. Recuerden que para este subtema 2 ya deben de tener su cuaderno bien organizado como yo lo pedí. Primero una carátula, las constituciones del siglo XIX. En la siguiente hoja, como el índice, como el listado de todas las constituciones del siglo XIX. Y ya a partir de la tercera hoja, cada una de las constituciones, en este caso, que ya es la segunda, pues debe de abarcar una hoja, o sea, las dos páginas. Pero es muy importante que no repitan o no transcriban lo que dicen los artículos, ni poner lo que dice el profesor, porque yo sí voy a hacer algunos comentarios, sino ustedes con su pensamiento crítico, poner qué es, es decir, poner sus propias ideas. Bueno, estoy aquí moviendo porque haciendo clics, este no es. Entonces vamos a poner el esquema, ¿no? Por aquí, ¿no? Los artículos que ustedes a los que ustedes se van a referir.
los artículos 4, 5, 9, 12, 17 de la forma de gobierno y el liberalismo. Y luego una forma monárquica incrustada en estructuras liberales. Y luego los siguientes artículos, la ideología de la división de poderes. Y finalmente, una nota muy importante sobre la forma de propiedad. Respecto del punto de la ideología de la división de poderes, pues prácticamente no hay diferencia con todo lo que ha sido la estructura de México y que sigue rigiendo hasta la fecha, la división de poderes, que casi desde la primaria nos, este, nos recitan esta disque teoría. Entonces, anoten los artículos 23, 25, 29, 55, 87 y 88. Y de la forma de propiedad, la 90. Y de la constitución del Estado respecto de las provincias, un poquito veremos el artículo 99. Entonces, vayamos a explicar estos artículos. Primero, la forma de gobierno y el liberalismo. Así que dice, vamos a ver exactamente. Este no es, este no es. Bueno, entonces los artículos que decíamos, leer algunas notas que están en el prólogo, escrito muchos años después, una introducción más bien, algunas pequeñas notas de interés, como dice, ¿no? Bueno, esto, el Imperio Mexicano nació el 28 de septiembre de 1821. Entonces, en nuestro cuadro, donde vamos a poner los nombres que tuvo este país, entre Virreinato de la Nueva España, América Mexicana, Imperio Mexicano y luego Estados Unidos Mexicanos. Y luego esta disputa entre Estados Unidos Mexicanos y República Mexicana. Pero entonces, el Imperio Mexicano inició en esta fecha. Y otra nota, no la resalté. Aquí está esta nota, ¿no? La Junta Nacional Instituyente acuerda sustituir a la Constitución Española. Bueno, entonces aquí tenemos los artículos 4, 5 y 9. A ver, el artículo 4, el clero secular, ¿verdad? Que el clero secular pues son como una estructura jerárquica desde los arzobispos, los obispos, vicarios, hasta llegar al llamado clero bajo, eh, párrocos y curas. Y el clero regular, nos acordamos bien, ¿no? Son las órdenes mendicantes, franciscanos, jesuitas, etcétera, agustinos, dominicos, etcétera, que vivían una vida conventual, es decir, encerrados en sus conventos. Y aquí los fueros, ¿qué son los fueros? Pongan ustedes una nota, tengo que buscar qué es fuero, como un privilegio, como una excepcionalidad dentro de la comunidad. Y esto se le da al clero secular
irregular. Bueno, el artículo 5, pues esto de que la nación mexicana es independiente y soberana. Y aquí está el primer indicio de manera general de lo que es la forma de gobierno. Es monárquico constitucional, representativo y hereditario. Nombre, Imperio Mexicano. Monárquico constitucional quiere decir que está sujeto a instituciones, se puede decir, republicanas, electas, y que tiene que distribuir las funciones de gobierno. Representativo, ¿no? Porque va a haber votaciones para ciertos cargos de gobierno. Y hereditario, lo que es el imperio. 4, 5, 9 y 12, ¿no? Entonces, aquí está la más, pues, perniciosa influencia del liberalismo, aún en un imperio tan inmenso como en territorio, ¿no? Como fue el de Agustín de Iturbide. Y entonces dice, el gobierno mexicano tiene por objeto o como fin la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantiendo los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos. Claro que hay que resaltar la palabra propiedad, porque para eso se había instituido la sociedad política, para darle seguridad a la propiedad. Y luego todavía lo va a reafirmar en la 12. La propiedad es inviolable. La seguridad como resultado de esta y de libertad, ¿no? O sea, la inviolabilidad de la propiedad. Y la 17, ¿no? La idea de los derechos del hombre y concretamente dos libertades como son, pues lo buscamos. Entonces es extraño, ¿no? Que un monarca tradicional, se puede decir, ¿no? Venga a compartir, ¿no? Los ideales del liberalismo, o más bien las ideologías del liberalismo. Entonces aquí está diciendo, la libertad de expresión, manifestar tus ideas, la libertad de pensar, la conciencia, ideología que tú quieras, pero todo regido por los derechos del hombre, los derechos del hombre. Mm. Y ahí termina, ¿no? Lo que es la forma de gobierno, como decíamos, y entramos al principio ideológico de la división de poderes. Aun siendo un imperio, y como decía, es una forma monárquico-constitucional, el gobierno en su conjunto se divide en los tres poderes, ya sabemos, ¿no? Que supuestamente los hizo Montesquieu, pero no es cierto. Y luego pasamos al artículo 25, 23, 25. Entonces, ya lo había dicho en el artículo 17, la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y entonces dice, el sistema del gobierno del Imperio Mexicano se compone de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, no es más que liberalismo. Y en este año 1822, pues prevalecen los masones. Todavía estas ideas de la división de poderes, de los derechos del hombre, no crean que todo el mundo los conocía o los asumía, ¿no? Unos pequeños grupos selectos compartían estas expresiones y esta ideología. Pero aquí aparece como tal, en esta.
en esta forma de gobierno de... Bueno, entonces ya los artículos siguientes, ¿no? 23, 24, 25 son del Poder Legislativo, 29 del Ejecutivo y 55 del Ejecutivo. El Poder Legislativo reside en la Junta Nacional Instituyente, como una asamblea constituyente. Y aquí dijimos que nos brincamos al 29. Ya dijimos, ¿no? Es el Poder Legislativo y ahora el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo reside exclusivamente en el emperador, jefe supremo del Estado. Su persona es sagrada e inviolable, ¿no? Se le daban muchos beneficios. Entonces, pues el Poder Ejecutivo, ¿no? Que ya después sería en algunos sistemas políticos, porque así se hacen llamar sistemas políticos, los presidencialistas, el presidente y el parlamentarismo, el primer ministro, son el poder ejecutivo. Y aquí es el monarca, el emperador, el titular del poder ejecutivo, jefe supremo del Estado. Entonces, ¿qué diferencia hay con una constitución republicana? Pues para efectos prácticos de regir, pues en sí la etiqueta no importa mucho, sino el carácter, la fuerza del jefe. Bueno, este artículo es un poquito curioso, ¿no? Estamos hablando de un imperio, pero solamente el poder ejecutivo lo ocupa el emperador. Entonces, llamarse emperador o llamarse presidente o llamarse rey, si tienes estas mismas funciones, pues es lo mismo. Presidente que rey, más bien más que rey, emperador. Entonces dice, el emperador, su persona es sagrada e inviolable. Bueno, en este reglamento, ¿no? Se dice que no se puede ceder o enajenar el territorio nacional o los bienes de la nación. ¿Qué fue lo que hicieron, ¿no? Los liberales algunos años después de esto? Bueno, habrá cuatro ministros en el Poder Ejecutivo: la política, ¿no? La justicia, la tesorería y las Fuerzas Armadas. Lo que algunos llaman ideólogos, le llaman, ¿cómo le llaman? Ah, el Estado mínimo, el Estado liberal clásico. Hay una regencia, ¿verdad? Esto 23-25, que es el Poder Ejecutivo, y finalmente el artículo 55. Hay algunas notas nada más, ¿no? El emperador, hay un Consejo de Estado, la relación con las provincias. Recuerden que el imperio abarcaba hasta Costa Rica y América del Norte, pues un gran tramo. En cada capital de provincia habrá un jefe superior político, nombrado por el emperador, un jefe político. Y aquí está el tercero de los poderes de esta farsa de la división de poderes, ¿no? La facultad de aplicar las leyes corresponde a los tribunales erigidos por ley. Subsisten los juzgados y fueros militares y eclesiásticos. La pronta y fácil. La pronta y fácil
distribución de droga. Sí, y finalmente, perdón, ya me pasé, un artículo de gran importancia, yo lo veo así, y que ya no tiene que ver tanto con la constitución, la forma de gobierno, sino con las ramas del gobierno y sus políticas públicas. Entonces, pero aquí no se refiere al emperador. ¿Quién lleva a cabo esta función? Las diputaciones provinciales, es decir, en cada provincia hay una diputación. Entonces, cuando vino la guerra de México contra Estados Unidos, no quisieron contribuir, no quisieron aportar para defender el territorio de los gringos, de los invasores. Entonces dice, estas diputaciones provinciales no omitirán diligencias, es decir, no se van a quedar cruzados de brazos sin hacer nada, ¿no? Tienen que mover los pies. Entre tres cosas está esta que me parece de gran importancia. Tres, para formar de acuerdo con el jefe político y enviar al gobierno supremo para su aprobación planes juiciosos, según los cuales pueda hacerse efectivo en plena propiedad entre los ciudadanos indígenas y entre los beneméritos industriosos, el repartimiento de tierras comunes o realengas, salvo los ejidos precisos a cada población. Bueno, si conociéramos, a lo mejor ustedes todavía no lo captan, pero si vemos las condiciones del siglo XIX, en este año 1822, pues ya había habido, está bien que el porfiriato fue el mayor despojo, pero no quiere decir que nosotros no haya habido despojo, sí lo hubo. Entonces, por eso es importante, como el gobierno supremo, o sea, el imperio mexicano, no, perdón, ¿dónde está? Ah, sí, va a ser efectivo en plena propiedad entre los ciudadanos indígenas y entre los beneméritos industriosos, es decir, los que aunque no tengan propiedad, va a haber un repartimiento de tierras comunes o realengas, salvo los ejidos precisos a cada población. Esto es muy importante porque está diciendo, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar la propiedad, sí, pero la propiedad de los ciudadanos indígenas, de los ejidos. Y ya sería todo. Este trabajo lo van a entregar diciembre de 1822. No, pues no dice más. Este trabajo de la Constitución 2 Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, lo van a entregar el miércoles. El miércoles. Pues yo creo que ya con esto tenía otro. Ah, sí, ya me acordé que iba a poner. Permítanme, permítanme. Ay, una pequeña ilustración, ¿no? Sobre lo que fue el imperio, algunas de las ediciones viejas, Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano.
Bueno, quería poner unas imágenes de lo que fue el imperio, pero bueno, eso ya lo habíamos visto un poquito. Así quedamos. Entonces, su resumen con su propio criterio, en base a lo que dice a los artículos que vimos y a lo que dije yo, pero con su propio criterio. Vale, chao.